Y listo, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Yo no sé por qué. Hola, ¿cómo están? Este es mi segundo café del día, yo no sé qué me está pasando hoy, pero hace mucho tiempo que no me tomo 2 cafés en el día. ¿Pero de qué estoy hablando? El video de hoy es sobre lo que les cocino a mis hijos durante varios días. Traigo las recetas que más les gusta a ellos. Si eres nueva o nuevo en mi canal, te cuento que soy mamá de 2 niños pequeños. Tengo una niña de 4 años y medio y un bebé de 2 años. Y yo les cocino todas sus comiditas. Y para mí lo más importante es que los platos sean balanceados, tengan su buena porción de proteína, carbohidrato y de grasas buenas, pero también que sea comida lo más natural posible. El 80% de lo que cocino es natural. Así que por favor, café, recárgame de la energía que necesito en este momento para cocinar. Acabamos de llegar del parque y necesito hacer una cena rápida y sencilla. Una de las cenas más rápidas que puedo hacer es esta de hamburguesitas de atún. ¿Quién no tiene una lata de atún en la casa? Lo primero que hago es cortar la cebolla bien chiquitita. Si eres nueva o nuevo en esto de la cocina, este tip me ha ayudado mucho a mí, cortar la cebolla de esta manera, haciendo varios cortes de un lado, luego al otro y luego transversal. Te queda la cebolla finamente picada mucho más rápido y no te estresas, porque es que yo me estresaba mucho cuando empecé, pero bueno, esto me ha ayudado mucho, de pronto te ayude tanto como a mí. Ahora en un tazón grande pongo un huevo, una lata de atún, le agrego la cebollita y pongo migas de pan. Estas migas las puedes hacer en la casa, puedes buscar en internet bien fácil. Yo ya las tenía prehechas, las compré así hechas, pero bueno, tú puedes investigar cómo hacer migas de pan, es demasiado fácil. No tengo una cantidad específica para las migas de pan, simplemente voy agregando a mi gusto para que quede maleable y puedas tomar una bolita que puedas convertir en la forma de una hamburguesita de esta manera. Ahora tomo un sartén, le pongo un poco de aceite de aguacate y agrego mis hamburguesitas. Las dejo cocinar más o menos por 5 minutos de lado a lado hasta que te queden así doraditas. A mí se me dañaron un poco, pero bueno, a lo último las arreglé y así quedan. Me encanta servírsela a mis niños con un poco de aguacate y su arrocito. Se la disfrutan los niños y también se la disfruta la mamá. Me encanta ponerle un poco de mayonesa. Creo que es la combinación perfecta. El atún y la mayonesita con el sabor del arrocito, el aguacate. Mejor dicho, una delicia. Se los recomiendo. Esta semana me antojé de cocinar mi granola. Hornear mi granola. Y lo que pasa es que la vez pasada que hicimos esta receta, yo no puse las cantidades exactas, porque es que la verdad, amiga, yo soy muy mala con eso de las cantidades. Yo todo lo hago es como a ojo. Si esa semana se me antojó hacer una receta un poco dulce, pues le agrego más dulce. Si me antojó un poco más de chispitas de chocolate, le agrego más chispitas de chocolate. Pero bueno, decidí volverla a hacer porque me han preguntado por las cantidades, así que aquí las tienen. Para esta receta voy a utilizar 4 tazas de avena en hojuelas. Y según la cantidad de avena que utilizo la mitad de líquido. Para darle ese sabor dulcecito, utilizo media taza de miel de maple. Esta es 100% natural. Y también utilizo media taza de coco. Lo derrito un poco en el microondas antes de añadirlo. Me gusta utilizar un cuarto de taza de linaza molida, más o menos un cuarto de taza de almendras, pero puedes agregarle más si te gustan mucho las almendras. Un cuarto de taza de coco deshidratado, si te gusta mucho el coco, agrégale más. Y si a tus niños les gusta tanto la granola como a mis niños, yo lo que hago es agregarle chispitas de chocolate. Desde que el chocolate sea natural, que no tenga mucho azúcar, está perfecto.
Y mientras hago esta granola, no sé por qué, pero me entró la conversadera. Te quiero preguntar cómo has estado, cómo está tu semana. Me encanta que me dejen comentarios contándome sobre sus días, sobre su vida, sobre sus niños, lo que sea que estés haciendo. Yo les tengo que contar que muchos cambios se aproximan en mi vida. Este mes de junio y en general este verano van a estar muy locos para mí. Acontecimiento número 1, vienen mis papás. No saben la alegría que tengo porque últimamente he estado muy sola. Se los he compartido aquí en mi canal de YouTube. Y mis papás vienen a quedarse como un mes. Y de verdad que necesito los mimos de mis papás. Necesito estar con mi familia porque si no me voy a enloquecer. Si eres inmigrante como yo, quiero mandarte un abrazo muy especial. Porque esto de estar sin tu familia, sin tus raíces, sin todo lo que tú eres, es muy difícil. Y yo creo que de esto no se habla lo suficiente, así que es importante. Voy a derretir un poquito este aceite acá en el microondas. Acontecimiento número 2, va a suceder algo muy importante en mi vida. Voy a cumplir un sueño, en una semana me voy. Tenemos aceite de coco. Voy a agregar almendras picadas, un poquito de coco deshidratado, un poquito de linaza molida. Me voy a ir a cumplir uno de mis sueños yo sola, sin mi esposo y sin mis hijos. Ustedes no saben, me siento un poco nerviosa, un poco triste, pero demasiado emocionada, demasiado feliz de que esto se me vaya a cumplir. ¿Les digo o no les digo? Bueno, ya lo verán en un vlog muy pronto. Y listo, lo único que tienes que hacer es mezclar esto muy bien. El olor que da esto. Ay, no, se me olvidó precalentar el horno. Para que no pierdas tiempo, precalienta el horno mientras vas mezclando todo. Así no tienes que esperar como yo. Lo voy a poner a 350 Fahrenheit, 180 grados centígrados. Ahora tengo una de esas bandejas para el horno y le voy a poner papel encerado o papel mantequilla. Cuando yo inicié con esto de la cocina, nunca utilizaba esto y todo se me pegaba. Era muy difícil lavar las cosas después. Eso era un desastre, no seas como yo. Un papel mantequilla o encerado es tu mejor amigo con esto de hornear. Y listo, aquí ya tengo mi granola bien mezclada. Ahora es muy importante aplastarla con una espátula, espárcela muy bien para que quede lo más uniforme posible. De esta manera te aseguras de que te quede bien tostadita, o si no, no va a suceder. Yo no sé por qué, pero a mí esto me parece tan satisfactorio. Acontecimiento número 3 en mi vida. Me están dando demasiadas ganas de empezar a cambiar las cosas aquí en mi canal. Seguiré haciendo videos, eso sí, pero no sé, quiero experimentar con nuevos formatos. Yo amo esto de poder ser multicultural. Yo vivo acá en Estados Unidos, pero soy colombiana. Me encanta llevar mis costumbres a todos lados. Y no sé, como que en ese momento me está inspirando eso. Cuéntenme ustedes si ven videos en inglés, si lo entienden, lo hablan, lo manejan. Me encantaría empezar a mostrar cómo es mi vida de inmigrante acá en Estados Unidos. Empezar a hacer videos no solo en español, pero también en inglés, mezclar los idiomas, yo no sé. Y listo, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Miren qué bonito se ve. Se ve muy perfecta antes de hornearla, a ver qué tal cuando salga. Le voy a poner por más o menos unos 24-25 minutos. Y más o menos a la mitad del camino le doy una sacudeadita. Si le quieres agregar chips de chocolate, no lo hagas todavía, sino al final. Luego de que ya esté horneada y se haya enfriado un poquito, le puedes agregar los chips para que no se te derritan demasiado. Entonces, ¿qué les parece esto de cambiar un poco de formato? Sobre todo porque últimamente estoy aprendiendo mucho sobre cómo hacer videos de YouTube. Estoy haciendo un curso y estoy estudiando. Estoy muy motivada, muy animada creativamente. Pero no sé, tengo miedo que de pronto a ustedes no les guste y se vayan y me dejen de ver y se olviden de mí. En fin, lo que vaya a pasar yo les estaré contando. Vamos a estar muy conectados este verano. Y yo no sé ustedes, pero yo no me aguanto más utilizar jeans. Me los puse porque me encanta cómo se ven con esta camisita, pero ya no me los aguanto. Mucho mejor. El olor de esto me provoca como comérmela ya. A ver, hagámosle la prueba. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame un emoji que represente tu comida favorita. Yo amo los aguacates, voy a dejar un aguacate aquí. Además de todo lo que voy a vivir en este verano, mi niña también empieza una etapa totalmente nueva para nosotros. Se llega el momento en el que ella va a entrar a una escuela de niños grandes y tengo que confesar que tengo un poco de nervios, de emoción, muchas emociones mezcladas. No sé por qué, no me pregunten por qué, pero presiento que todo en mi vida va a cambiar y mucho este verano. Pero les prometo que yo siempre voy a seguir aquí en YouTube. No sé qué tan diferente
diferentes sean mis videos, pero yo aquí siempre voy a seguir y voy a estar para ti. Lo que sí no va a cambiar es seguir haciendo videollamada con ustedes. O bueno, así es como yo me siento en mi podcast. Este es el canal de mi podcast y aquí hago videollamada con una amiga, o al menos así es como yo me siento. Por allá les estaré contando más sobre mi vida, sobre todo lo que está pasando. Y ustedes no saben yo cómo me gozo. Eso es como hacer videollamada con mis mejores amigas. Yo les cuento absolutamente todo, les hablo sobre mi pasado, sobre mi presente, sobre mi futuro. Así que por allá te estaré esperando si quieres venir a hacerme la visita. Y esto no puede ser un video de recetas míos sin compartirles mi receta de la avenita que le hago a mis niños. Avenita que mi niña me pide casi todos los días de su vida porque de verdad les encanta. A una taza de avena en hojuelas le agrego más o menos 2 tazas de leche y también agrego 2 cucharadas de mantequilla de maní al final cuando ya se está terminando de cocinar. Todo esto queda cremosito, delicioso. Y mis frutas favoritas para agregarle son las fresas, los arándanos, todos estos como frutos del bosque, pero le puedes agregar cualquier fruta. También la banana queda lindísimo. También agrego un poco de almendras picadas y miel. Para la preparación de hoy puedes utilizar cualquier vegetal que sea los favoritos de tus niños, porque seamos realistas, los niños no se comen todos los vegetales, al menos los míos no lo hacen. Entonces la cosa está así: al bebé le encantan las zanahorias, voy a agregar zanahorias. A la niña le encanta el brócoli, no se comen las zanahorias. Y a mí y a mi esposo nos encantan los pimentones y también comemos los otros vegetales, pero los niños no comen los pimentones. Así que con esta combinación de vegetales toda la familia gana, pero tú haz los favoritos de tus niños. Yo no sé vos, pero yo como mamá prefiero que se coman sus vegetales, empezar a cocinar los que más les gusten en vez de tener que pelear con ellos. Así es como corto los vegetales yo, como en tiritas, ni tan gruesos ni tan delgaditos, que se cocinen pero que aún queden crocantes. Yo no sé ustedes, pero a mí esto me da una satisfacción visual. Me parecen bellos estos colores, como que me motiva extra a seguir cocinando. Ay, miren qué bonito con estas flores aquí al lado. La siguiente es sazonar mi pollito y mis vegetales. Para ello utilizo este paquetito de acá. Si estás en Estados Unidos te lo recomiendo muchísimo. Para mí es el mejor. Esta es una mezcla para sazonar tacos, pero se puede utilizar para lo que sea. Igualmente la puedes hacer en casa con estos ingredientes de aquí. Y el pollito que me gusta utilizar es contramuslo sin piel y sin hueso. Bueno, me gusta más cuando tiene hueso y tiene la piel por su sabor. Queda mucho más delicioso si le dejas el hueso, sobre todo. Últimamente por facilidad, sin nada de hueso y sin piel, para desmenuzarlo rápido y dárselo a mis niños. Para que quede aún más delicioso voy a utilizar ajo y cebollita. Que miren, ya tenía cebollita picada en el refrigerador. Que le digan a una mamá que ya tiene la cebollita picada. Eso es una maravilla porque toma un poquito de tiempo, eso sí. Pero bueno, no hay problema, si se tiene que picar, se pica rápidamente. Y también la verdad, muchas veces yo me salto este paso de macerar el ajo. Muchas veces llego de último minuto a hacer la cena, mis niños tienen hambre, yo estoy cansada, no tengo mucha paciencia, pero bueno, hoy sí tenemos la paciencia para macerarlo. Te lo recomiendo demasiado porque el ajo le da un sabor increíble. Si eres nueva en esto de la cocina y quieres mejorar tu experiencia en la cocina, te recomiendo que empieces a usar ajo en tus recetas. Mi mamá es una maestra en la cocina, ella es excelente y siempre utiliza ajo para todo. Muchas veces hasta para hacer un simple arroz y le queda delicioso como de restaurante internacional. Y también si eres nueva o nuevo, esto cambió mi vida. Esto es una herramienta de acero inoxidable para macerar ajo. Lo único que tienes que hacer es poner el ajo en una superficie, pones la herramienta así, presionas y listo. Tenemos el pollo, vegetales, cebollita. Acabo de agregar, estamos agregando el ajo macerado. Ahora lo único que queda es sazonar y listo. Esta es la parte
más difícil para algunos porque a mí me gusta utilizar mis manos, pero hay mucha gente que utiliza guantecitos desechables para la cocina para mezclar su pollito. Aquí es donde empieza la magia para darle el sabor a esta receta, pero si le quieres dar aún más sabor al pollo, lo puedes dejar marinando en una de estas bolsas. Esta es de silicona, es resellable. Pongo el pollo acá con todas estas especias, lo sello y lo pongo en el refrigerador. Lo puedes dejar ahí desde la noche anterior y ese pollo le va a dar un sabor. Empiezo a utilizar mis manos para mezclar todo muy bien. Eso sí, luego de hacer esta receta me lavo las manos muy bien antes de tocar cualquier cosa. Y listo, pongamos esto en el horno por más o menos unos 20 minutos a 400 grados Fahrenheit, equivalente a 200 grados centígrados. Y digo 20 minutos, pero a veces se demora 25. Todos los hornos son diferentes, así que tú siempre revisa para que no se te queme o para que no te quede crudito. Los niños están dormidos y no he comido, tengo un hambre brutal. Cuando los niños se enferman, yo como que no tengo vida. Miren, de lo que tengo que hacer de la casa, nada lo he podido hacer, muy poco. Pero bueno, sí tengo que estar agradecida porque tuve tiempo de cocinar hoy. Miren la cena que le voy a tener a mi esposo ya está en camino, está en avión. 8 de la noche y mamá puede... Y no puedo terminar este video sin compartirles el batido favorito de mis niños. Les encanta este de banana, fresa, yogur griego y leche. Para que quede súper cremosito te recomiendo que utilices la banana congelada. Y yo sé que hacer huevitos revueltos no es una ciencia para nadie, pero a mí me hubiera encantado saber este tip cuando yo estaba iniciando. Me pasaba mucho que los huevitos me quedaban demasiado resecos, pero encontré la manera de que queden perfectamente esponjositos, deliciosos. Simplemente agrego un poco de queso desmenuzado y agrego leche. Sobre todo la leche es la clave y nunca revuelvas los huevos muy abruptamente. La forma correcta de revolverlos es haciendo como un bolsillito, trayendo los huevitos de los extremos hacia el centro. De esta manera no te quedan para nada secos, sino que te quedan hidrataditos, deliciosos. Espero que estas recetitas te ayuden con tus niños tanto como lo hacen conmigo. Yo te mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Adiós.